Y ya con nosotros su programa, proclamando lo que ya Dios ha establecido. Llena la tierra, su gloria llena mi vida. El poderoso guerrero se ha levantado con gran poder. Dios le bendiga a los amigos, a los hermanos que en esta noche están una vez más con nosotros, aquí retransmitiendo en vivo desde Facebook, predicando la palabra en el programa Proclamando lo que ya Dios ha establecido. Y en esta hora vamos a estar llevando una enseñanza muy bonita, muy maravillosa, acerca de el llamado o el desafío de Mateo. Vamos a buscarlo y vamos a buscar una cita bíblica. Vamos a sentarnos en una cita bíblica y vamos a hacerlo en el libro de Mateo, capítulo 9, verso 9. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico. Perdón, estoy leyendo mal. Es 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: seguidme. Y se levantó y le siguió. Eso es lo bueno de predicar en vivo, ya que sabemos que muchas veces nos podemos equivocar, ¿no? Y que nosotros predicamos y enseñamos lo que Dios quiere que nosotros enseñemos. ¿Ven? Entonces, como leímos en la cita bíblica, cuando dice la Biblia que Jesús pasa y llama a un hombre llamado Mateo. Mateo, su nombre griego del hebreo, que es Mayaí, y con una abreviatura de Matanía, que significa un regalo de Dios o regalo de Dios. Era uno de los 12 apóstoles de Jesús. Solo en Mateo capítulo 10, verso 3, informa que era publicano cuando se le da el nombre a los 12 discípulos que Jesús había escogido como sus discípulos. Según Mateo capítulo 9, verso 9 del versículo que lecturamos hace un momento, él se encontraba sentado en el puesto de cobrador en Capernaum cuando el Señor lo llamó a Jesús. En esta noche vamos a hablar más bien de la biografía de este hombre, de Mateo, porque muchas veces hemos leído el libro de Mateo, pero no sabemos en sí en realidad quién era Mateo. Y en esta noche vamos a ver quién era Mateo. Vamos a hacerlo a la luz de la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. En los pasajes paralelos, como en Marcos capítulo 2, verso 14, y Lucas capítulo 5, verso 29, a este apóstol se lo llama también como Leví, y en Marcos dice que era el hijo de Alfeo. Como aduanero, cabe notar que Mateo sabía escribir y también conocía el arameo y el griego, porque era un hombre capacitado, era un hombre preparado, porque cualquiera no movilizaba cientos y cientos de talentos, de dracmas, cuadrantes, del dinero que había en ese tiempo, ¿no? Entonces, Papías del siglo XI después de Cristo dice que Mateo reunió los oráculos, respuesta que Dios o por sí o por sus ministros del Señor en lengua hebrea y aramea daba a cada uno de los traductores o interpretaban como podían. Y Mateo fue inspirado también por el Espíritu Santo para hacer y llevar a cabo este libro el libro de Mateo, ¿no? Entonces imagínense, hagamos un relato de la gracia y favor de Cristo para con los pobres publicanos y cobradores de impuestos, y particularmente en la vida de Mateo. Mateo, llamado por Jesús. Era un publicano, un cobrador de impuestos. Se lo llamaban así porque manejaban dinero y fondos públicos. El Imperio Romano tenía el problema de diseñar un sistema de cobros de impuestos lo más barato y eficaz. Lo consiguió y subastó el derecho a cobrar impuestos en cada zona. El que compraba este derecho se comprometía a entregarle
al gobierno romano una cierta cantidad y todo lo que cobraba además era comisión de ellos. Entonces, este sistema se prestaba para graves abusos. Esto es algo que no es nuevo en estos tiempos. Mire, esto es algo que ha venido ya de muchos años atrás, donde la gente lo que hace es abusar, ¿no?, del pueblo. Entonces, ellos tenían que entregar cierta cantidad que el Imperio Romano les daba, pero ellos de ahí tenían que cobrar algo de extra que era con lo que ellos se quedaban. Entonces, en aquel tiempo, usted sabe, la gente no tenía periódicos, no había una radio, ni tampoco había televisión donde pudieran enterarse cuánto tenían que pagar de impuestos. Peor, tenían ellos el derecho a apelar en contra del publicano si él en un caso lo estaba perjudicando, porque la mayoría de los publicanos se enriquecían abusando de sus derechos ilegalmente. Imagínense, eran millonarios. Por eso es que Mateo era un hombre muy rico, pero muy rico. Mateo dice, lo dice la Biblia, que cuando él se convierte a Jesús, él le dice, voy a devolverle 3 veces más si en algo les he robado, los he ofendido. Entonces, cualquiera no te va a devolver 3 veces más de lo que era un hombre que tenía mucho dinero. Ahora, el impuesto sobre la renta, ¿no? Vamos a hablar entonces que en ese tiempo se pagaban 3 clases de impuestos primeramente. 3 impuestos legales. Era el impuesto sobre la tierra, y eso es conocimiento de todos cuando hemos leído acerca de la historia en cuanto a las leyes romanas, ¿no? Entonces, eran los impuestos sobre la tierra. Eran obligados este pago y era de 1/10 parte de los cereales o 1/5 de las frutas y vino, y esto se lo daban al gobernador en dinero o en especie. Entonces, el impuesto sobre la renta era el 1% de sus ingresos. El impuesto personal era que todos pagaban, hombres y mujeres. El varón empezaba a pagar desde los 14 años hasta los 65 años de edad. Y las mujeres pagaban desde los 12 años hasta los 65 años de edad. Esos eran impuestos estatutarios, estipulados en los estatutos. Era la ley de los romanos. Y eso no podía ser usado fácilmente por los publicanos porque eran exclusivamente del gobierno. Además de estos impuestos, había un montón y diversos impuestos que tenían que pagar. Por ejemplo, estaba el 2,5% al 12,5% sobre las mercaderías que se importaban o exportaban. Como vuelvo y le repito, esto de los impuestos, de los peajes, esto no es nuevo. Esto es de hace mucho tiempo. Pero en ese tiempo era como un poquito más complicado porque, imagínense, el impuesto para usar las carreteras principales se pagaba. Para cruzar los puentes se pagaba. Entrar en los mercados, pueblos o puertos también se pagaba. Por los animales de carga, por las ruedas y los ejes de los carros, por la compra y venta de mercancías. Entonces, en ese tiempo como que era un poquito más severo, más duro, ¿no? Y la gente abusaba. Por eso es que habían algunos productos que eran monopolios del gobierno. La concesión otorgada por la autoridad competente a una empresa para que ésta aproveche con carácter exclusivo alguna industria o comercio. Por ejemplo, en Egipto el comercio del nitrato, la cerveza y el papiro estaban totalmente bajo el control del gobierno. Se necesitaba un montón de gente para cobrar los impuestos. Ahora, lo corriente era que en cada distrito hubiera una persona responsable de cobrar impuestos y no le era difícil a esa persona forrarse los bolsillos cobrando normalmente lo que ya estaba estipulado. A estos publicanos se los odiaba. ¿Por qué se los odiaba a estos publicanos? Se habían puesto al servicio de sus conquistadores. Número 1, se habían puesto al servicio de sus conquistadores. Amasaban sus fortunas a expensas de las desgracias de sus compatriotas. Por ejemplo, es algo similar a lo que estamos viviendo hoy en día. Usted se ha dado cuenta cómo la gente hoy día están especulando, están estafando, están dañando. Por ahí ya salió un doctor, no sé si era en Milagro, que decía que él tenía la cura del coronavirus.
Ya lo denunciaron y creo que hasta lo metieron preso, estafando a la gente, no condoliéndose del dolor ajeno, siendo un profesional, porque no es un delincuente común, no es un hombre que se ha criado en las calles, que no ha tenido estudios, pero por el dinero. Por eso es que dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Usted ve una caja de muertos, antes costaba hasta $300, ahora 1.800, 1.500. Entonces imagínense, hay un momento en el que quizás nosotros decimos, bueno, Señor, ¿qué pasa con tanta injusticia? Pero algo que yo sí le digo es que dice la Biblia que Dios no va a tener por inocente al culpable, que cuando la mano de Dios cae sobre esa persona, por eso dice la Biblia que árbol que no da fruto es cortado. El hacha está puesta a la raíz de aquellos árboles que no dan fruto, de aquellas personas que en vez de ser más, de ser un poquito más compasivo, de compartir el dolor ajeno de los demás, ¿qué hacen? Tratan de enriquecerse a costilla de las personas. Tú llevas ahorita a un hospital, a una clínica, ellos te cobran, hermano, algo exagerado. Eso es lo que estamos viviendo hoy día. Esto no solamente, hermanos amados, amigos que me escuchan, no es de ahora. Esto ha sido toda la vida, donde la gente siempre ha sido personas que han sido personas deshonestas con sus compatriotas. Son gente que han sido malas, han sido perversas, por llenarse los bolsillos. En Dios no les importa aplastar a otros, crecer aplastando a los demás. Y eso, a lo largo y ancho de la historia, si usted se pone a ver cómo Dios ha castigado severamente a esas personas. Y por eso que yo le digo, Dios no tendrá por inocente al culpable. Ellos no solamente se aprovechaban, sino que también los despellejaban a sus compatriotas, sino que ellos disfrutaban también al gobierno. Tenían unos impuestos florecientes, aceptando sobornos de los pudientes. Es lo que pasa, imagínense, cuánta gente hoy día, gente pudiente, lo que hace es, coge, recibe dinero, ¿para qué? Para evadir los impuestos. Gente multimillonarias que no quieren pagar impuestos. En esos tiempos también habían eso. Gente que querían ahorrarse los impuestos que tenían que pagar. En todos los países se odiaban a los cobradores de impuestos, pero el odio de los judíos era doblemente violento. Los judíos eran nacionalistas, airados y coléricos, pero algo que más los excitaba a ellos era la convicción religiosa de que Dios era su único rey y que el pagarle impuestos a un gobernador humano era una infracción de los derechos de Dios y un insulto a su majestad. Por eso es que ellos así nomás, ellos estaban en contra de todas aquellas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. La ley judía excomulgaba de las sinagogas a los publicanos. Los comparaban como entre las cosas y los animales inmundos. Les aplicaban Levítico capítulo 20, verso 5. Se les impedía que ellos podían ser testigos, o sea que estaban excluidos de las leyes de los judíos. Y se les metía en el mismo saco que a los ladrones, asesinos y publicanos. Entonces Jesús tenía el poder para ver a una persona no solo lo que era, sino lo que podría llegar a ser. Por eso que a veces nosotros hemos dicho, Jesús, Él no te ve como eras antes. Él te ve lo que puedes hacer. Él no ve el futuro, sino que Él ve el presente. Él no ve tu pasado. Él ve lo que Él puede hacer en tu vida. Él ve el futuro tuyo. Cómo Él te puede, porque es Dios, el Espíritu Santo el que te va a moldear. Por eso que a veces mucha gente dice, no, ¿cómo va a ser que Dios va a llamar a ese hombre, a esa mujer, si era así, asado? Cuando Dios hace el llamado, Él te cambia, Él te capacita, Él te transforma. Pero también depende de nosotros, cuando nosotros nos dejamos usar y moldear por el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Probablemente Mateo no estuviese al servicio de los romanos, sino al servicio de Herodes, porque Capernaum era el punto donde se unían muchas carreteras. En especial la carretera de Egipto a Damasco, la carretera de la costa pasaba por Capernaum, era allí donde entraba en los dominios de Herodes con fines comerciales. Y sin duda Mateo era uno de los empleados
de aduana que cobraba todos los impuestos de las mercancías y todo el producto que entraba y salía por aquel territorio. Mateo tiene que haber escuchado a Jesús, porque traía un mensaje el cual no lo había visto antes, un mensaje, un hombre que hablaba con una autoridad que no se había conocido nunca y que contaba entre sus amigos a hombres y mujeres que habían evitado con asco las buenas personas ortodoxas, entre comillas, de aquel entonces. Acuérdense que los fariseos, los saduceos, los escribas, ellos no miraban con agrado a los publicanos, pecadores, a aquellos hombres, a los extranjeros, a los borrachos. Entonces ellos lo miraban. Por eso es que cuando Jesús se sienta a comer con ellos a la mesa, muchos de ellos decían, mira cómo tu maestro come con pecadores y publicanos. No, pero ahí es donde el Señor le dice que él no vino por sano, sino por enfermo. Entonces imagínense, quizás, como le decía, ellos tienen que verse sorprendidos de ver la actitud de Jesús. Mateo, al escucharlo, al oír a Jesús, probablemente desde las afueras de la multitud, habría sentido que el corazón le vibraba dentro del pecho al escuchar esas palabras. ¿Quién no le iba a vibrar al escuchar a ese Dios poderoso, a ese Jesús que hacía milagros y prodigios? Un hombre sin igual, un hombre con ese poder maravilloso, hermanos amados. ¿Quién no quería verlo? Quizás habría planeado y anhelado si todavía estaría tiempo de dejar esa vieja vida y vergonzosa para empezar de nuevo. ¿Usted no cree que tiene que haber pensado, eso no, al escuchar a ese hombre, no, Dios mío, yo quiero cambiar? Por eso es que la Biblia dice que no somos nosotros los que nos buscamos, Él nos busca a nosotros. Y cuando Jesús pasó por ahí y él escucharlo, Dios tiene que verlo tocado. Yo me imagino que Dios tiene que verlo tocado, porque cuando nosotros, cuando hemos pasado por una campaña, una iglesia, en los tiempos cuando no teníamos al Señor, siempre hay una palabra que nos impacta cuando viene de parte de Dios. Y eso te deja separado, te deja tocado. Que hay momentos cuando viene tú a una iglesia, ahí es donde viene el Espíritu Santo de Dios, porque ya has estado tocado. Mateo tiene que haber quedado tocado al escuchar sus enseñanzas, al escuchar y ver los milagros que se hacían en esos tiempos. De pronto, un día se encuentra él con Jesús, frente a frente. Él le oyó lanzarle el desafío y Mateo aceptó. Se levantó y dejó todo y siguió a Jesús. Imagínense, ¿qué nomás fue lo que dejó Jesús? Fijémonos, ¿qué fue lo que perdió Mateo? Pero ¿qué encontró Mateo? Perdió un cómodo trabajo, pero encontró un destino. Porque a pesar de que ese trabajo, donde él no lo hubiera dejado, Mateo hubiera muerto y se hubiera ido al infierno. Pero al aceptarlo y dejar ese trabajo que era muy cómodo, donde se llenaba los bolsillos de dinero, él encontró un destino, dejó todo. Perdió unos buenos ingresos, pero él encontró la dignidad, que es algo que así nomás no se tiene. Una persona digna, una persona en la cual uno diga, wow, ese es un hombre digno de confiar. Perdió una cómoda seguridad, pero encontró una aventura. Entonces imagínese usted, lo que muchas veces nosotros decimos, yo no voy a perder esto o lo otro, o dejar mis hábitos que yo tengo, solamente por seguir a Jesús. Si usted no hace eso, entonces ¿sabe lo que está haciendo? Está esperando es que los días pasen sobre su vida, llegue el momento en el que tengamos que partir de esta tierra y va a tener que padecer en un lugar de tormento que dice la Biblia. Puede que si nosotros aceptamos el desafío de Cristo, nos encontremos más pobres de cosas materiales, porque es verdad. Puede que no tengamos las ambiciones del mundo, pero sin duda encontraremos una paz y un gozo y un interés en la vida que nunca habíamos conocido. Porque nosotros, imagínense, nosotros podemos perder todo, aún todos los deleites, esa paz que te da el mundo. Pero ahorita, ¿qué clase de paz te da el mundo? Si ahorita lo que estamos viviendo, no hay esa paz, porque ya no se baila, ya no se toma, ya no se está saliendo, ya no se hacen las cosas, porque los placeres y la paz que ofrece el mundo es momentáneo, porque cuando te quedaste sin dinero se acabó la paz, cuando te enfermaste se acabó la paz, pero esa paz que solamente Cristo Jesús te puede dar, es la que tú puedes encontrar en esta noche. Si me estás escuchando, si estás viendo, la paz que Jesucristo quiere darte
no es como el mundo la da, sino como solamente Cristo Jesús la da. Que no importa si estamos pasando por momentos de tribulación, de problemas, de angustia, estamos pasando por momentos de enfermedad, de escasez, de hambre. No importa, porque la paz que Jesús pone en tu corazón no es una paz ficticia, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. En Jesús encontramos nosotros riqueza que supera con creces todo lo que se pueda abandonar por Cristo. Fijémonos en lo que dejó Mateo y en lo que él tomó. Dejó el puesto o cargo, pero se llevó una cosa. ¿Sabe qué fue lo que Mateo se llevó? Se llevó su pluma. Porque con esa pluma que él escribía y anotaba, con esa pluma fue en la que él cogió y escribió el libro de Mateo, usando los dones que él poseía. Esto nos da un ejemplo luminoso de cómo puede usar Jesús cualquier don que usted pueda llevar. No es probable que ninguno de los 12 discípulos tuviera tanta soltura como Mateo. Los pescadores galileos es de esperarse que no tuvieran la habilidad especial de colocar debidamente las palabras. Mateo tenía en su trabajo, se había entrenado en el uso de la pluma, lo que no lo tenía ni Pedro ni ninguno de ellos porque eran pescadores. Y la Biblia dice que aún Pedro era un hombre del vulgo, que no era ignorante, era del vulgo, pero porque él sabía contar y sabía todo lo demás. Y muchas veces la gente lo ha presentado como un hombre que no sabía. Él puede ser del vulgo, quizás del letrado, pero él sabía lo que era la contabilidad. Entonces, Mateo usó esa habilidad para componer el primer manual de las enseñanzas de Jesús, que figura entre los libros más importantes que hayan escrito en el mundo. Si Mateo no hubiera aceptado a Jesús, no tuviéramos el libro de Mateo y las historias y de las cosas que Jesús hizo. Cuando Mateo deja el puesto de recaudador de impuestos, aquel día renunció a mucho en sentido material, pero especialmente recibió una herencia, una fortuna incalculable. Imagínense, dice Mateo capítulo 16, verso 26, porque de qué aprovechar el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma, o qué recompensa dará él, el hombre, por su alma. En Lucas capítulo 9, verso 25 dice, pues qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y si destruyere y perdiere a sí mismo. A mí me encanta ver estas historias de lo que Jesús habla y dice, y es verdad. ¿De qué sirve que usted se gane todo el mundo si usted perdiera su alma? En esta noche, si usted que me está escuchando, si usted que escucha este mensaje hoy, mañana, pasado, déjeme decirle que hay una esperanza para nuestra vida. Que usted puede hacer cosas grandes para Jesús, así como Mateo, que cuando él vino, dejó todo lo que él tenía, el impuesto y todo lo que él tenía, la fama, el dinero, los vicios, las mujeres, la farra, dejó todo para servirle al Señor. Así mismo le hago ese llamado a usted, para que usted pueda aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, para que usted pueda dejar huellas en esta tierra, predicando su palabra, para que usted pueda dejar, ¿por qué no decir un legado? Porque una alma que se gane para Cristo, dice que hará volver multitudes de pecados, porque una alma es muy importante en el reino de los cielos. En el libro de Lucas dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, porque el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario no fue en vano. Seguimos predicando, seguimos enseñando, la palabra se sigue corriendo y usted debe hacer lo mismo, predicar y enseñar la palabra ahora que hay tiempo. De ahí un refrán, un adagio popular que se reza en el mundo que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Dios le bendiga y Dios le guarde. Será hasta el día de mañana porque estamos retransmitiendo todos estos días seguidos hasta el día domingo. Dios me lo bendiga, mis amigos. Saludos para todos aquellos que se unen con nosotros y comparten esta palabra preciosa. Déjenme decirle que no es en vano, porque muchas veces se escuchan muchas otras cosas. Pero qué maravilloso es cuando usted dedica por lo menos 20, 30 minutos para escuchar la palabra del Señor. Dios me lo bendiga, Dios le guarde a cada uno de los que están ahí en las redes sociales. Bendiciones, mis hermanos.
naciones.